Hola, hola. Acá estoy nuevamente. Estoy enviando invitación al invitado de esta tarde acá en Gea Conciencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela. Yo soy creadora de Gea Conciencia y Gea Conciencia es una comunidad a favor del despertar. Y en esta tarde tenemos un invitado. Él es Mariano Menéndez. Él es coach, es escritor y es conferenciante. Él nos viene con una información súper interesante referente a las enfermedades. Eh, Ahí se conectó nuevamente. Hola. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Me ves Bien, bien? bien. Sí, te veo como a la mitad. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Ahí tomó la conexión. No conectaba del tuyo. Qué raro. No me había resultado. Ya. Vale. Bueno, muchas Bueno, gracias acá por la estoy. invitación. No, gracias a ti. Ahí yo me estaba presentando y estaba contándole a las personas que se están conectando quién eres Ujú. tú. Les decía que eres coach, que eres escritor y que eres no sé si la palabra es conferenciante o conferencista, no sé. ¿Cómo se dice? No sé si lo dije Eh, bien. Da igual, Da conferenciante, igual. conferencista. Ah, ya, ya, ese Yo eres creo tú. que debe ser lo mismo, debe ser lo mismo. Sí. Debe ser lo mismo. Ya, pues yo estaba con esa duda, no sabía cómo presentarte. Bueno, y nuestro tema, lo que nos convoca esta tarde es hablar de las enfermedades y las heridas emocionales. Ujú. Te toca a ti presentarte y saludarnos. A ver, no, se quedó sin sonido, ¿no? Ah, no, yo lo había silenciado ahora para que tu voz se escuchara sin interferencia. Te Muy decía bien, que, muy bueno, bien. claro, que partieras nomás, que te presentases tú Ah, mismo vale. y iniciásemos hablando sobre las enfermedades y qué es la enfermedad y cómo démosle chance inicial. Vale, Me vale, silenciaré vale. para que no se escuche interferencia mientras tú Ah, hablas. genial. Y cuando quieras me interrumpes, Marcela. Hagámoslo así para que se escuche mejor, más claro. Claro, y si hay alguna pregunta del público, bueno, la vemos también. Y empezamos por ahí, vale, vale, sí, sí. Bueno, primeramente, en relación a lo que es una enfermedad, una enfermedad es un conflicto en la mente, ¿bien? Un conflicto en la mente que se refleja en el cuerpo, en el cuerpo más denso nuestro, porque vamos a ver que tenemos varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico. O sea, ese conflicto en la mente tiene muchas variables, muchas variantes. Puede ser de esta encarnación o traída de anteriores encarnaciones. Puede ser heredada por epigenética de algún antepasado, de algún familiar. Lo que se hereda siempre es el patrón de pensamiento, ¿bien? No es que se hereda, no sé, la sangre y por resonancia o por tener la misma sangre se tiene la misma enfermedad, sino que siempre se hereda un patrón de pensamiento. Vamos a ver la importancia del sistema de pensamiento en las enfermedades también, porque toda enfermedad nos invita a mirarnos hacia adentro, nos invita a conocernos, nos invita a tomar conciencia de algún aspecto de nosotros que no estábamos tomando conciencia, ¿bien? Es básico, pero importante para comenzar, que el cuerpo físico es controlado por la mente, ¿bien? El cuerpo físico es un instrumento de la mente, tiene procesos que funcionan ultra rápidos y ultra complejos, es todo un sistema gobernado por una inteligencia infinita, y esa inteligencia infinita desciende de la mente al cuerpo físico, ¿bien? Por eso yo hablo y escribo mucho sobre sanación mental, ¿no? Más que sanación física, que es llevada a cabo con otros métodos, por otros profesionales, ¿bien?
Entonces la enfermedad, definida como un conflicto en la mente, nos invita a indagar nuestro modelo mental. ¿Bien? Y en ese modelo mental hay una parte programada y subconsciente que le llamamos ego, y hay una parte consciente. Esas son las dimensiones de la mente, como para también conocernos, ¿no? Porque el autoconocimiento tiene mucho que ver con la sanación de las enfermedades. Entonces, es primordial saber que tenemos dos grandes dimensiones, o una gran dimensión y una pequeña dimensión, pero muy potente, como es la dimensión consciente. La dimensión consciente es aproximadamente un 5% y la subconsciente es aproximadamente un 95%. Y es importante hacer esta separación de consciente y subconsciente porque la enfermedad se gesta en el subconsciente. ¿Bien? Y para sanar la parte subconsciente, por ejemplo, la parte subconsciente intelectual o racional, está la técnica milenaria de las afirmaciones. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque la parte racional, la parte intelectual, el centro intelectual, que es el que está arriba, es el más poderoso. Ahí es donde se encuentra el sistema de pensamiento. Como para ya brindar un tip de sanación. Las afirmaciones son... obviamente que mucha gente espera magia de las afirmaciones, pero tiene que ver todo con un proceso. Obviamente, primero las afirmaciones cambian el sistema de pensamiento, modifican el sistema de pensamiento porque pisan la información que estaba antes, por la cual la persona enfermó, y luego, en un proceso que vemos nosotros en el tiempo, se puede producir, a veces combinado con otras técnicas también, o combinado con otras medicinas. Esto depende de qué enfermedad se trate, ¿no? Entonces, desde la parte consciente podemos hacer cambios necesarios para que se produzca una sanación. Es decir, desde la parte consciente modificamos la subconsciencia, modificamos nuestra mente subconsciente. Y en lugar de enfermedad también podríamos llamarle un... Sí, Marcela, te escucho. No, dale nomás y entre medio voy a preguntar. Vale. No, decía que en lugar de enfermedad también a mí me gusta llamarle a veces un proceso de sanación, aunque no es lo popularmente conocido, habitual y cotidiano. Se utiliza la palabra enfermedad, pero en realidad se está en un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque eso que nosotros conocemos como enfermedad o como conflicto en la mente, que ya lo mencionamos, o ese proceso de sanación. ¿Por qué le digo proceso de sanación? Porque esa es la forma que tiene esa inteligencia infinita que gobierna nuestro cuerpo de hacer ese gesto conciencial que promueve nuestro autoconocimiento. ¿Bien? A ese proceso se lo conoce como enfermedad. Es decir, es una señal de alarma, principalmente ya la vemos en el cuerpo físico, pero puede venir arrastrada por los cuerpos anteriores, los cuerpos que le preceden, que es el emocional, el etéreo, el mental. Es una señal de alarma para restablecer el equilibrio o destrabar ese conflicto en la mente. Cuando hay dolor, por ejemplo, uno puede tomar conciencia de aquello que duele y reflexionar por qué duele y qué hacer para que no duela. Pero si no está ese dolor, no nos damos cuenta. Para poner un ejemplo práctico, ¿no? Lo inteligente que es Entonces, nuestro sistema, sí, que nos avisa. Oye, ¿cuáles son los 4 cuerpos? Bien, los 4 cuerpos son el físico, el emocional, el mental y el etérico, o etéreo también. El síntoma, ¿por qué es importante desglosar en 4 cuerpos? Bien, para que los que nos están escuchando sepan que no solamente tenemos un cuerpo físico, porque el síntoma de la enfermedad se ve en el cuerpo físico, pero las causas no están en el cuerpo físico. Las causas descienden desde el cuerpo mental. Por eso decimos que es un conflicto en la mente. En el cuerpo mental se halla el sistema de pensamiento. Entonces, hay un componente etérico, pero la enfermedad analizada desde el cuerpo etérico es un poco más complejo, porque ahí nos meteríamos en pactos álmicos que se hacen entre encarnaciones. Pero
es importante saber esto de la diferencia entre el cuerpo físico, emocional, mental y etéreo, porque mucha gente comienza un tratamiento físico, ¿no? Un tratamiento desde el físico, ir a la sintomatología física, y eso es análogo a comenzar a construir una casa desde el techo. ¿Bien? En la gran mayoría de los casos, las personas, sobre todo en Occidente, comienzan por el tratamiento físico, y claro, buscar una solución de corto plazo para el físico no nos lleva a verificar cuál es la causa. Bien, no hay que olvidar el componente emocional que tiene que ver con el cuerpo emocional, y no hay que olvidar también el componente mental. Bien, para que una persona esté sana, en salud perfecta, esos 4 cuerpos tienen que estar sanos. Bien. Y el más importante es el mental, porque toda creación tiene niveles. Entonces, en el universo, lo superior gobierna lo inferior. Eso es ley universal, ¿no? Entonces, en el cuerpo mental está todo lo que nosotros denominamos el sistema de pensamiento. Pero también el cuerpo mental tiene niveles, que son racional, emocional e instintivo. Bien, son 3 niveles. También hay 2 polaridades, la negativa y la positiva, es decir, la ira, la bronca, el enojo, se gestan en la parte negativa del centro racional y emocional. ¿Bien? Así que un poco eso. Las emociones. Clarísimo. Respecto a las emociones. Sí, si profundizamos en el centro emocional. ¿Cómo reconocerlas? Sí, cuando empezamos a profundizar en el centro emocional, no en el cuerpo emocional, sino en el nivel de la mente emocional, hay emociones fluidas que vienen y van, pero también hay energía de emociones enquistadas, a veces, ¿bien? Que lo que es más conocido como heridas emocionales, que hay muchas, pero las principales son la herida de abandono, la herida de traición, la herida de injusticia, de rechazo. Las que hoy en día están más latentes. ¿Cómo, Marcela? Las que hoy en día están más latentes, como dices tú, el abandono, el rechazo. Sí, son las principales, Y también puede haber toxicidad emocional, ¿no? Esto es para mencionar qué ver dentro de ese cuerpo emocional. También puede haber toxicidad emocional, que son emociones estancadas que se pudrieron en el cuerpo emocional. Y se suelen materializar en el cuerpo físico. Por ejemplo, hay personas que tienen el enojo fijado, la bronca fijada, rigidizada, y esto se ve en expresiones, en posturas, en estados de ánimo, se ve en lo superficial, pero en lo interno también repercuten en el cuerpo. Y lo más importante con estas emociones, primero saber que descienden del cuerpo mental. Bien, toda emoción, antes de ser una emoción, responde a un pensamiento. Por eso es tan importante el sistema de pensamiento. Por eso es importante que se trabaje sobre el cuerpo mental. Porque una vez que se cambian los pensamientos, después podemos ver cómo podrían ser, o qué pensamientos enferman, ¿no? O qué pensamientos, básicamente todos los pensamientos que tienen que ver con el miedo, generan estas emociones que llamamos negativas, ¿bien? Por frecuencia energética negativas. Y lo que se recomienda es la liberación y la canalización de emociones, ¿bien? Que puede ser con el ejercicio físico, con el baile, con la meditación, con todo lo que lleve a mantenernos en estado neutro. El estado neutro es el estado natural, ¿bien? La práctica del silencio, la práctica de la meditación. Y también esas heridas emocionales que habíamos hablado, abandono, traición, injusticia y rechazo, todas están alojadas en el sistema de pensamiento. Pero primero es importante reconocer si uno tiene una herida emocional para luego sanarla. ¿Cómo se sanan? Con ejercicios de sanación específicos para cada herida. ¿Bien? Con meditación, con reflexión y con la incorporación de ideas verdaderas. Porque en líneas generales se producen en la infancia o también se
arrastran de vidas pasadas, ¿bien? Entonces, la de abandono, por ejemplo, puede ser una situación que experimenté en la infancia en la que mi mente la interpretó como que me abandonaron, ¿bien? Es importante esto, una situación en la que mi mente la interpretó como que me abandonaron. Porque claro, cuando estamos en la infancia no tenemos el sistema de pensamiento desarrollado. Entonces, no sé, alguien nos dice, no, sí, me siento solo, o nos dice, tal persona sí te abandonó esta persona, nosotros no, nos lo creemos. En realidad, en el fondo, no existe ni el rechazo, ni la injusticia, ni la traición, ni el abandono, como para tomar esas cuatro. En realidad no existe, porque nosotros en realidad somos conciencia. A la conciencia nunca se la puede abandonar a la conciencia, nunca algo le resultó injusto a la conciencia, nunca se sintió rechazada a la conciencia, nunca nadie la traicionó a la conciencia. Pero claro. Es como nosotros interpretamos lo que estamos viendo afuera. Es como, por ejemplo, mi mamá trabajaba, era profesora y trabajaba en un colegio y no estaba en todo el día. Nunca me abandonó, pero no estaba. Claro, claro. Claro, y ahí a mí yo así lo pensé, una persona me decían que yo tenía esa herida por eso. Claro, es un ejemplo muy bueno porque le pasa a mucha gente, sobre todo con padres profesionales que quizás no tienen el tiempo suficiente. Ojo, muchos padres también se pueden encargar de tener diálogo consciente con el hijo y decirle, mira, estoy trabajando, pero bueno, a ver, trabajo 5 días a la semana porque necesitamos recursos, pero el fin de semana voy a estar contigo. Entonces, para que el niño o la niña no se sienta abandonado, ¿no? Claro. Con la traición lo mismo, una situación en la que mi mente la interpreta como que me traicionaron y queda ahí, ¿no? Con la injusticia lo mismo, una situación que mi mente interpreta que tal persona fue injusta conmigo. Con el rechazo lo mismo, ¿bien? Es siempre el mismo patrón. Si, aparte, claro, a veces no es intelectual, a veces se siente. Como tú mencionabas, quizás tú te sentías abandonada porque no estaba tu madre. No es que lo piensas a veces, pero igual inconscientemente se piensa, más allá de que el niño no sabe que lo está pensando. Primeramente surge de un pensamiento y luego viene la sensación, ¿no? Entonces, también otra cosa importante, Marcela, para la sanación de enfermedades es importante saber cuál es la acumulación del funcionamiento desequilibrado. Es decir, desde dónde se arranca. Porque pueden haber años de carga emocional negativa, de pensamientos negativos, años con un sistema de pensamiento basado en el miedo y que atrae miedo, ¿no? Bien. No sé si está claro el tema con las emociones. Tengo una consulta referente a eso de vidas pasadas. Tú mencionaste que uno podía tener algún trato, ¿cómo se le dice? Como algún síntoma de que se arrastre de que tenga una que vida ver con la pasada. vida pasada. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Qué tratamiento hay para poder trabajar algo así de otra vida? Se trata con regresiones, ¿bien? Regresión. Ah, ya. Regresiones. Hay personas que están especializadas en hacer regresiones, que básicamente la técnica te lleva a un estado de sueño más profundo que el normal, ¿bien? A un estado de sueño más profundo que el normal, y en ese estado de sueño mucho más profundo, tú puedes, o sea, en el sueño, vas a percibir información de esa vida. Y además, ya cuando la persona le menciona al guía, pongámosle guía, ¿no? Al guía de esa regresión, esto tiene que ser guiado. Cuando la persona está durmiendo, el mismo guía la va llevando a que en ese sueño se enfrente y viva la misma situación. O sea, que viva la situación que le está generando el trauma, que la vuelva a vivir, que la vuelva a ver, ¿no? Y luego el guía se encarga
y en esto hay que ser muy cuidadosos, por eso hay que ver con quién se hacen estas regresiones también, se encarga de que la persona vuelva al estado de, sí, que se despierte, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo despertarse de un sueño normal, cuando uno está en un grado de sueño normal, que se lleva de manera natural, que despertarse desde un sueño muy, pero muy, pero muy, muy profundo. Eso tiene que ser muy, pero muy lentamente, porque si es de un momento a otro, puede traer algunas contraindicaciones, algunos efectos adversos. Pero básicamente es eso. Y hay ejemplos, yo como veo muchísimas entrevistas del canal, hay ejemplos de personas que, por ejemplo, tenían miedo a los gatos, por ejemplo, tenían pánico a los gatos, ¿no? Y me acuerdo, esto lo contó una facilitadora, me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, pero lo contó una facilitadora que se hizo una regresión y vio y experimentó que en una vida pasada había sido comida por un gato. Bien. Luego de ver esa situación, de integrarla, de absorberla, cuando volvió a la vida, eso mágicamente se sanó, es decir, no tuvo más miedo a los gatos. ¿Por qué? Porque entendió, comprendió qué fue lo que sucedió y se le fue el miedo. Entonces, con las heridas emocionales puede pasar algo similar. Es decir, la persona puede tener la herida de la injusticia, por ejemplo, o la herida de la traición, o la herida del rechazo, o la herida del abandono, pero no recuerda en esta vida, en la infancia, por ejemplo, en tu caso sí recuerdas que tu madre se iba a trabajar y te sentías como abandonada, pero hay personas que no, dicen me siento abandonado, o tengo la herida de abandono, tengo miedo que me abandonen, pero siempre estuve bien protegido, bien contenido por mis padres, por mis hermanos. Entonces ahí muy probablemente si no se encuentra en la infancia, tanto algo de abandono como injusticia, como rechazo, como traición, eh, ahí la persona puede recurrir a una regresión, porque eso seguramente viene de una vida pasada. Aunque también yo creo que, a ver, yo brindo sesiones de coaching y sinceramente no me interesan ni pregunto si es de esta vida o una vida anterior, porque directamente voy a trabajar con las afirmaciones y en el momento presente, en esta vida, se puede solucionar absolutamente todo. Bien, o sea, porque en realidad como no hay tiempo pasado, no existe el pasado, todas nuestras vidas están ahora. Nosotros estamos viviendo ahora y está en toda la información de todas nuestras vidas están en este momento. Entonces, es mucho más práctico que la persona, si tiene, por ejemplo, una herida de rechazo, a mí me da igual si viene de, no sé, su séptima o octava vida o una vida lejana, o si viene de esta vida. Se hacen ejercicios para la herida de rechazo con afirmaciones, que la persona haga a la mañana, a la noche, que haga meditaciones profundas, que reflexione, que vuelva a vivir situaciones en esta vida y que se observe cómo se sienta, a ver si ese rechazo se va. Entonces, lo que te quiero mencionar es que hay un tratamiento para las vidas pasadas, pero la técnica de las afirmaciones es muy poderosa también, es muy poderosa y se puede sanar, las heridas emocionales se pueden sanar siendo de vidas anteriores o de esta vida. ¿Bien? Acá una persona pregunta en la parte baja, dice, ¿es necesario recordar el origen de la herida para poder sanar? Como que es necesario. Sí, sí, porque si está en el subconsciente, todo lo que está en el subconsciente está oculto. Y es como que, por eso se conoce como la sombra, ¿no? Cuando uno es consciente de algo, automáticamente lo sana. Cuando uno lo observa, lo sana. Pero a lo que voy, sí, en relación a la pregunta, en la regresión, cuando se hace una regresión para vidas pasadas, el guía te lleva a ese momento de la vida pasada. Entonces, en ese momento es necesario. Pero, de todas formas, claro, cuando la persona siente un rechazo en esta vida, ya tiene una leve conciencia de que tuvo algún rechazo. Puede ser que no,
y ahí tiene que recurrir a las vidas pasadas, pero ya tiene una leve conciencia. Con la técnica de las afirmaciones no hace falta ir al momento. No hace falta ir al momento. Con la técnica de las afirmaciones se trabaja en el cuerpo mental, se trabaja en la mente, se modifica el sistema de pensamiento, y si se modifica el sistema de pensamiento, se modifica la percepción, es decir, lo que la persona proyecta, se modifica la interpretación de la realidad, y no hace falta que vaya a recordar ni que vaya a una vida anterior. Ok. Bien. Volviendo al tema de las enfermedades, ¿cómo podemos anticiparnos a los hechos antes de? Sí, anticiparnos a los hechos. Esto es importante, Marcela, porque tenemos que tomar conciencia de nuestro poder co-creador, más que anticiparnos a un hecho. Es decir, en líneas generales se descree de nuestro poder co-creador en base a enfermedades. ¿Bien? Y esto tiene que ver con el desempoderamiento que nosotros tenemos como seres humanos en esta sociedad egoica en línea, el desempoderamiento de la masa. Porque es verdad, quizás ahora menos que antes, pero si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a 10 personas sobre su poder creador de la realidad, quizás una nos dice, sí, soy creador de la realidad, o quizá ninguna. Bien, o sea, la masa no sabe muchas de estas cosas que están vinculadas con la cocreación de realidad y que el mundo está en la propia mente y es una proyección de la propia mente. Y eso, no, en la masa no está. Entonces, al no estar esa idea, claro, surge la pregunta de cómo puedo prevenir o cómo puedo prevenir desde afuera o cómo puedo hacer algo desde afuera que me anticipe o que me prevenga de enfermedades. Pero en realidad, yo considero que lo más importante es tomar conciencia de nuestro poder co-creador. Porque, como dije antes, a nivel masivo, si hablamos de millones de ciudadanos, no están al tanto de las ideas que se comparten en ámbitos de conciencia y espiritualidad. O sea, conciencia de unidad tenía anotado yo aquí. Sí, ese poder co-creador es totalmente desconocido. Y esto tiene una causa. Sí, la conciencia de unidad es la conciencia en la que tú caes 100% y te haces 100% responsable de que la realidad la estás creando tú. La estás co-creando con la conciencia universal. ¿Bien? Entonces, tiene mucho que ver con la conciencia de unidad. Pero esto tiene una causa, el desempoderamiento y el desconocimiento de nuestro poder co-creador. No olvidemos que a principios del siglo pasado, mucha bibliografía con gran sabiduría, como los libros de Blavatsky, de Steiner, de Gurdjieff, e incluso el movimiento del nuevo pensamiento, que son como 30 o 40 autores que hablaron del poder de la mente subconsciente, eran psicólogos o psiquiatras, eran científicos que hablaban del poder de la mente subconsciente y fueron muy rechazados en Estados Unidos a principios del siglo pasado, en 1850, 1900, por el catolicismo y las personas que lo veían como que era algo demoníaco, ¿no? Porque solo Dios crea, ¿no? Entonces, incluso hasta el curso de milagros estaba, bueno, todo catalogado como conocimiento esotérico, ocultista, alternativo, sectario, ¿bien? Desde el 2000, por ejemplo, como para poner un marco temporal, ¿no? Desde el 2000, con el gran éxito masivo de libros como El poder de la hora, Conversaciones con Dios, El secreto, algunos de Wayne Dyer, de Louis Hay, se abrió como una industria de crecimiento personal que se fue masificando con ideas profundas, medianamente profundas, porque a ver, para adentrarse en la masa, claro, si son muy, muy, muy profundas, o sea, la humanidad tiene que ir conociendo de a poco estas ideas. Entonces, ese conocimiento de nuestro poder co-creador de realidad se fue destapando.
fueron libros que sirvieron como para tener una aproximación a ideas verdaderas y después la persona puede profundizar, si quiere, en algunos sistemas de enseñanzas no dual, como puede ser el curso de milagros, como puede ser la vía de la maestría, también está el curso de amor, pero de todas formas todavía es un conocimiento oculto para muchas personas. Por eso cuesta a nivel popular y masivo que las enfermedades, saber que las enfermedades son autocreadas, porque gran cantidad de gente se cree que son, no es una cuestión de suerte, todavía no hicieron el traspaso de una conciencia de separación a una conciencia de unidad, como tú bien decías. Que, claro, es lo que es esa separación de conciencia esa transmutación de conciencia de separación a la conciencia de unidad, es cuando en el sistema de pensamiento la persona comienza a instalar ideas verdaderas, porque la conciencia de unidad es la conciencia verdadera. Es decir, la conciencia de separación es la conciencia falsa, es la que nos dice que estamos todos separados, que hay una afuera y está mi mente. La conciencia de unidad nos dice está todo integrado con todo, ¿no? Entonces, se va transmutando del sistema de pensamiento de miedo al sistema de pensamiento del amor, o lo que es lo mismo, de conciencia de separación a la de unidad. Que ese paso se está dando a nivel de humanidad, muy de a poco, pero todavía no está en un 100%, ¿no? Entonces, conociendo, cuando se dé ese paso, cuando todas las personas estén en conciencia de unidad, 100% responsables de sus actos, de lo que hacen, de su poder co-creador, ahí la persona cuando diga, no sé, no quiero tener nunca ninguna enfermedad, quiero estar siempre en salud perfecta, lo puede lograr, porque sabe que una enfermedad, no sé, un tumor o algo cancerígeno, cualquier conflicto en la mente, no sé, una parálisis, no sé, lo que sea, tiene mucho que ver con su propio sistema de pensamiento, tiene mucho que ver con su estilo de vida, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que la persona eligió, lo que decidió en esta encarnación. Bien. No sé si fui claro, Marcelo. Muy, pero muy claro y muy interesante. Muy, muy interesante. No, yo lo he experimentado así. Yo tuve a mi papá enfermo hace un par de meses y qué bueno que existe toda esta información y yo se la compartí a él. Al principio él estuvo con una resistencia al tema y después lo comprendió y sabe que estuvo súper, súper grave, pero muriéndose, y nos dimos cuenta que tuvo que ver con algo que le pasó emocionalmente, con un impacto emocional, y lo ha ido trabajando y ahora, hoy en día, ahora anda trabajando, está bien, y estuvo así de morirse en diciembre del año que pasó. Mira, Esto yo creo mucho en la conciencia de unidad. Me gustaría saber, ¿qué nos podrías hablar del perdón? ¿Cómo se relaciona el perdón con la enfermedad? Sí, sí. Pero antes también hacer una aclaración, porque a veces también hay muchas personas que en esa enfermedad de un familiar o en esa enfermedad de otra persona, de un amigo, también tiene mucho que ver con nosotros mismos. Por eso a ti seguramente te habrá dado un aprendizaje la enfermedad de tu padre. Claro. Un aprendizaje, una expansión de conciencia, porque también tú al transmitirle ideas, las reforzabas tú. ¿Bien? Entonces, en conciencia de unidad, las enfermedades de otras personas influyen también en nuestro proceso conciencial, porque en realidad después nos vamos a dar cuenta que no es la enfermedad de otra persona. Si la estoy percibiendo, está vinculada con mi propia realidad y con nuestra propia conciencia. Así que, como también aprendemos, esto me viene muy bien lo que tú mencionabas para mencionar que también aprendemos de nuestra propia enfermedad o de nuestro propio proceso, pero también aprendemos y expandimos la conciencia de los procesos de las otras personas que padecen un tema de enfermedad o ingresan en un proceso de sanación, ¿no? Y respecto al perdón, ¿cómo se relaciona el perdón con la enfermedad? Bueno, primeramente definamos perdón, porque también lo que es el perdón a nivel masivo y popular se conoce como que, bueno, tengo que perdonar a otro, tengo que perdonar a otra persona, se conoce como el perdón egoico, ¿no?
una persona me afecta y yo la tengo que perdonar. Bueno, ese es el perdón del mundo. Ese es un perdón obsoleto, es un perdón de la conciencia de separación, no tiene nada que ver con la conciencia de unidad. Entonces, todo lo que hay que perdonar tiene que ver con nuestra propia percepción, nuestras propias creencias. El perdón, el verdadero perdón, no tiene nada que ver con perdonar a alguien fuera. ¿Qué es lo que se tiene que perdonar? Específicamente creencias falsas, Marcela, creencias falsas. Es necesario para comenzar a percibir desde el sistema de pensamiento verdadero, comenzar a perdonar creencias falsas. ¿Bien? Y obviamente cuando perdonamos creencias falsas es porque tuvimos la capacidad de poder verlas. Es importante que se vean también. Y de poder elegir de nuevo. ¿Por qué se puede elegir de nuevo? Porque el presente siempre es nuevo, no existe el pasado, no existe el futuro. ¿Bien? Entonces ahí se produce el perdón cuando elegimos de nuevo. Y la relación con la enfermedad, con el tema que estamos tocando, es total, o sea, tiene todo que ver. Porque al perdonar esas creencias que nos hacían sufrir y esas creencias que nos hicieron enfermar, sanamos enfermedades y nos prevenimos también de enfermedades. Porque el perdón a nuestro sistema de pensamiento es el primer paso, es fundamental para avanzar. ¿Bien? Por ejemplo, mucha gente ante una enfermedad se queda en el rol de víctima, ¿no? Ahora bien, ¿quién nos hace quedar en una zona de víctima? Nuestro propio sistema de creencias que nos dice que estar en una zona de víctima es importante, es una opción, es conveniente, es viable. Entonces, la persona se pone en el rol de víctima. Y quizás alguien o algún libro o alguna persona le diga, no, esto no te lleva a ningún lado. Entonces ahí la persona ve que se está poniendo en rol de víctima y ahí tiene que perdonar esa idea. Por ejemplo, como para decir algo. Pero perdonar básicamente ideas falsas profundas que se hallen en el sistema de pensamiento. Por ejemplo, pero de las más básicas, no sé, si pienso que necesito mucho para vivir, eso enferma. ¿Por qué enferma? Nos enfermamos nosotros mismos. Es como eso lo que estoy entendiendo, nos enfermamos nosotros mismos, todas las enfermedades provienen de la mente, al final todo está en la cabeza. Claro. Oh, qué interesante. Si pienso que necesito mucho para vivir, esa idea básica y que mucha gente tiene, eso enferma. ¿Por qué? Porque tengo algo y no lo disfruto y ya busco tener otra cosa, porque quiero tener mucho. ¿Bien? Si pienso que hay personas mejores y peores, eso enferma. Porque si pienso que la gente que conozco es peor que otras personas, me frustro. Eso enferma. Fíjate la sutileza de las ideas que enferman. Son ideas aparte comunes. Si pienso que discutir, conflictuar, luchar, agredir, tiene algún sentido e importancia. ¿Bien? Si tengo ese pensamiento, y eso ya enferma, porque eso tensa el cuerpo. Y el cuerpo no se encuentra relajado. ¿Bien? Si creo que rivalizar y ganar, o que la competencia me lleva a algún lado, también eso enferma. Si pienso que el futuro o el pasado son muy importantes, entonces me tengo que ir al pasado, me tengo que ir al futuro. Si me creo dueño de algo, ¿bien? Si creo que acumular, retener, ¿no? Es algo importante, eso enferma. Si tengo una... El apego enferma. ¿La qué? El apego. Enferma. El apego, exactamente. El apego es reflejo de que nuestros pensamientos no son fluidos. Porque si yo tengo pensamientos fluidos, si, no sé, me compro un coche y al otro día, no sé, lo vendo y puedo usar otro, y al otro día lo vendo y puedo usar otro, y lo... No, hay personas que están 30 años con el coche. Por decirte un ejemplo de la vida cotidiana, que no lo pueden soltar. O algo en el trastero que tienen hace 45 años que no lo quieren soltar. Eso es una muestra de que en mi mente tengo pensamientos enquistados, que eso después obviamente va al cuerpo. Pero también, si tengo nacionalismo, es decir, creencias de que un país es mejor que otro, todo lo que nos enferma
básicamente son creencias falsas que alojamos en la mente y no las cuestionamos nunca con discernimiento. Por eso comentaba antes que el trabajo sobre el cuerpo mental, el trabajo sobre los pensamientos, es el punto de partida. Porque después que se trabaja sobre el cuerpo mental, el cuerpo emocional se sana, porque fíjate, si yo empiezo a cambiar, por ejemplo, estos ejemplos que puse, ¿no? No sé, si empiezo a dejar de discutir, de conflictuar, de luchar, de agredir, empiezo a dejar de rivalizar, de querer ganar a no sé quién, si empiezo a dejar de pensar que el futuro es importante, el pasado es importante, y empiezo a dar importancia al presente, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a relajar. Es decir, yo no voy a tener emociones que antes tenía cuando discutía o cuando agredía o cuando... No, me empiezo a relajar, mi cuerpo se empieza a relajar. Y cuando mi cuerpo, claro, del cuerpo mental, el cuerpo emocional se empieza a sanar porque ya no hay emociones automáticas que vienen y van y que alteran, se sana el cuerpo físico trabaja mucho mejor. Porque con ideas falsas, nosotros interferimos en el cuerpo físico y no le dejamos trabajar bien. Pues en realidad está gobernado por una inteligencia infinita que nosotros lo único que tenemos que hacer es relajarnos, nada más. Nada más. Lleguemos a un tema importante acá, tu libro, El arte de sanar la mente. ¿Cómo superar los límites de la mente? Cuéntanos un poquito de tu libro y esto que se va a volver Me a alegra relatar. que lo conozcas, no sé si lo leíste, qué te pareció. No, escuché un resumen que estaba en YouTube, lo conocí todo por YouTube, a ti te conocí en YouTube. Bueno, y después quiero hablar de la educación de la nueva era, de la escuela también, pero partamos primero por el libro. Sí, a ver, eso tiene mucho que ver, el tema del libro tiene mucho que ver que desde un tiempo a esta parte, yo creo desde el año 2021, por ahí aproximadamente, me dedico a compartir diversos temas que, como verás, si viste en YouTube, hay muchos vídeos, muchos directos, pero todos tienen que ver con la sanación de la mente. O sea, diversos temas que están aunados en la sanación de la mente y muchos temas relacionados como este, de hecho, ¿no? Como el de la enfermedad, ¿no? Entonces, en 2022 escribí El arte de sanar la mente, un libro con 10 reflexiones, con afirmaciones muy potentes, que ha gustado mucho a los lectores y sí, eh, hace poco bueno, que comenzamos a trabajar con la gente de Grupo Gaia Editorial, que, bueno, me gustaría compartir en este espacio una primicia que no dije en público, así que, Marcela, te lo menciono a ti y a tu comunidad, Ay, muchas que gracias. sí, Tenemos la primicia. todavía no lo mencioné públicamente, sino que lo saben personas de mi círculo íntimo, pero este año, después del verano en España, septiembre o octubre, Grupo Gaia va a reeditar mi libro El arte de sanar la mente para que pueda llegar a muchas más personas de España, de Latinoamérica, con una gran distribución. Si bien no está definida la fecha de lanzamiento, pero será una edición ampliada, porque te dije que el libro anterior, el 2022, tenía 10 reflexiones, o sea, 10 capítulos con sus afirmaciones. Esta vez se le agrega 7 capítulos más con 7 afirmaciones, ¿bien? Con 7, o sea, 7 capítulos más con sus correspondientes afirmaciones, y con el prólogo de mi hermanito cósmico Jorge Lomar y el epílogo de mi amada Covadonga, bien, Covadonga Pérez Lozana. Entonces, va a ser una edición, sinceramente, que bueno, es un regalo divino, que la verdad que estoy muy, pero muy contento, ya está en manos de la editorial, está en proceso de corrección, pero muy probablemente esté a la venta en septiembre o octubre de este año. Así que nada, esta es la primicia que tengo.
Qué bueno, te felicito, maravilloso entonces. Bueno, también Muchas gracias. felicitarte porque la escuela, la educación de la nueva era, ya he visto, están viralizando harta información, se ve que en redes sociales están generando harto ruido. ¿De qué trata este proyecto? Cuéntanos un poco. Es una plataforma que creé en el año 2019 con diferentes facilitadores que obviamente fueron creciendo de a poco la cantidad de facilitadores.